Hay dolores que no se notan en los análisis médicos, pero que consumen el alma lentamente. Y uno de ellos es ver cómo tus hijos se alejan de Dios. Cómo esos mismos a los que criaste con amor, a los que llevaste a la iglesia, a los que oraste desde el vientre, hoy caminan por caminos que te rompen el corazón. A veces ya ni hablas del tema porque no sabes qué más decir. Porque cada vez que lo nombras, se te hace un nudo en el pecho. Porque duele ver cómo te responden con frialdad cuando intentas hablarles de Dios. Cómo rechazan la fe que a ti te sostiene. Cómo viven como si todo lo que sembraste hubiera sido en vano. Y aunque no lo digas en voz alta, aunque nadie lo note por fuera, tú sabes que por dentro te estás desgastando. Que cada noche que terminas sin ver un cambio en ellos, es una noche más donde sientes que algo dentro de ti muere un poco. Porque no es solo decepción, es miedo. Es miedo a que no regresen, a que se pierdan, a que tomen decisiones que no tengan vuelta atrás, a que un día te falten sin haberse reencontrado con Dios. Y mientras todos te ven fuerte, tú sigues cargando ese peso solo. Te levantas, haces tus tareas, saludas, sonríes incluso, pero en tu interior, en lo más secreto, hay una oración que no deja de repetirse. Dios, tráelo de vuelta, haz algo, por favor. Y es ahí donde este mensaje nace, porque tú no llegaste aquí por error, no fue una sugerencia más, fue una respuesta, fue una cita divina, una señal del cielo que viene a decirte: yo también estoy escuchando esa oración silenciosa que haces por tu hijo. Porque Dios no ignora tus lágrimas, no se burla de tu angustia, no se ha olvidado de esa promesa que un día te hizo. Y no importa cuán lejos parezca estar tu hijo ahora, Dios todavía tiene el poder de traerlo de regreso, porque no hay distancia que lo detenga, no hay rebeldía que lo asuste, no hay pecado que lo paralice. Si tú sigues orando, el cielo sigue obrando. Y por eso te pido algo, no como un ritual, no como algo mecánico. Te pido que lo hagas con el alma. Deja un comentario ahí abajo ahora mismo. Escribe su nombre o sus nombres. Escríbelos como quien los pone en el altar, como quien dice: Dios, aquí están, no puedo más, haz tú lo que yo no he podido. Porque cuando tú escribes con fe, Dios se mueve. Y si no sabes qué escribir, di: Señor, tráelo de vuelta, no permitas que mi hijo se pierda. Hazlo como un grito del alma, como un acto de guerra espiritual, como quien ya no quiere pelear solo. Hay una oración que se hace con palabras, pero hay otra que se hace con lágrimas. Y tú conoces bien esa segunda. Porque ha habido noches en las que te has acostado con los ojos húmedos, sin saber si mañana será distinto, sin tener respuestas, solo con un suspiro que dice más que 1000 frases. Has intentado hablar con tu hijo, pero no escucha. Le has compartido mensajes, le has enviado versículos, le has escrito cosas con cariño, con sabiduría, con esperanza, pero nada cambia. Sigue viviendo como si nada lo tocara, como si todo lo que tú crees fuera una molestia para él. Como si tu fe fuera algo que pertenece al pasado, algo que no tiene lugar en su mundo, y tú te tragas ese dolor porque no quieres discutir, porque no quieres que se aleje más, porque prefieres callar a perder todo vínculo. Pero el silencio también duele. Duele mirar a un hijo y no reconocerlo. Duele ver cómo se aleja de la iglesia, de los valores, de todo lo que un día le mostraste. Duele ver cómo celebra lo que tú sabes que un día va a destruirlo. Duele no poder entrar a su mundo. Duele sentirte como un extraño en su corazón. Y hay una parte de ti que, aunque sigue creyendo, también se ha cansado. Cansado de insistir, cansado de orar y no ver, cansado de esperar el milagro que no llega. Y ahí es donde el enemigo más te ataca, en ese agotamiento, en esa rendición lenta, en esa voz que susurra: ya es tarde, no va a cambiar, ya lo perdiste. Y tú, aunque sabes que no debes escucharlo, a veces lo crees. Porque el cansancio espiritual no es como el físico. No se cura durmiendo. Se cura siendo renovado por Dios. Y eso es lo que hoy viene a hacer este mensaje. No solo hablarte bonito, no solo darte esperanza pasajera. Viene a decirte que aún no es tarde, que tus oraciones no han sido en vano, que tu hijo, aunque parezca perdido, está siendo alcanzado. Porque el amor de Dios es así. No necesita permiso, no respeta distancias, no se rinde jamás. Y sé que has intentado no mostrar debilidad,
Has seguido adelante, has hecho tus tareas, has trabajado, has cuidado de otros, has dicho todo bien 1000 veces, pero por dentro, cada vez que escuchas su nombre, cada vez que ves algo que te recuerda a él, cada vez que ves una foto antigua, una canción, una frase, algo dentro de ti se aprieta, porque aún lo amas, porque aún lo esperas, porque aún lo imaginas entrando por la puerta, con una Biblia en la mano, con los ojos llorosos, diciendo: mamá, papá, volví. Y ese sueño no está muerto. No dejes que el tiempo te convenza de que Dios ya no lo hará, porque el tiempo de Dios no es el tuyo. Porque mientras tú sufres por lo que ves, Él está obrando en lo que no ves. Y por eso hoy necesitas hacer algo más. No solo escuchar, no solo esperar, necesitas activar, necesitas escribir su nombre como quien levanta un clamor, como quien se rehúsa a dejar que su hijo se pierda sin haber peleado con el alma. Déjalo en los comentarios, hazlo sin vergüenza, hazlo con fe, hazlo como un acto de guerra espiritual. Escribe: este mensaje es para mi hijo, Dios, tráelo de vuelta. Escríbelo incluso si ya has perdido contacto, incluso si hace tiempo que no se hablan, incluso si parece imposible, porque para ti es imposible, pero para Dios no. Él se llamaba Rodrigo, tenía apenas 25 años, pero su madre decía que su alma parecía cansada desde los 15. Nunca le faltó comida, ni casa, ni amor. Ella cocinaba, oraba, ayunaba, lo llevaba a la iglesia de niño, le hablaba de Dios cada noche antes de dormir, le compraba Biblias para jóvenes, le ponía música cristiana mientras limpiaba la casa, le enseñó que orar era hablar con el mejor amigo del alma. Y durante un tiempo parecía que sí, que había semilla, que algo estaba creciendo en él. Pero un día cambió. No fue de golpe, fue lento, como pasa siempre. Primero dejó de ir a la iglesia, luego empezó a contestar con fastidio cuando le hablaban de Dios. Luego dejó de cenar con la familia, se encerraba más, se reía con gente que ella nunca había visto. Y después vino la distancia emocional, esa que no se nota en las fotos, pero que arranca pedazos por dentro. Rodrigo dejó de hablar, de compartir, de confiar. Y cuando su madre quiso reaccionar, ya no lo reconocía. Ella no dejó de orar. Al principio oraba con fe, luego con urgencia, después con desesperación. Pero un día, después de otra discusión, después de otra noche en que él no volvió a casa, después de otra vez en la que le dijo: déjame vivir mi vida, tú solo hablas de tu Dios que nunca hace nada, algo en ella se rompió. Sintió que estaba sola, que sus oraciones no pasaban del techo, que su hijo se había perdido para siempre, y sin darse cuenta dejó de orar por él, no porque no lo amara, sino porque el dolor le ganó la fe. Siguió adelante, sí, siguió cocinando, siguió trabajando, siguió yendo a la iglesia, pero dejó de mencionar su nombre delante de Dios, porque cada vez que lo hacía se quebraba, porque cada vez que lo hacía recordaba que no tenía respuestas, y así pasó el tiempo, hasta que un día sonó el teléfono. Era una llamada de esas que uno nunca quiere recibir. Rodrigo había tenido una sobredosis, murió solo, en un lugar que su madre ni siquiera sabía que él frecuentaba. Nadie pudo despedirse, nadie lo acompañó, nadie oró con él, nadie le dijo: vuelve a casa, nadie lo abrazó mientras se iba. Y su madre sintió cómo su alma se desgarraba, porque sí, ella lo amó hasta el final, pero una parte de ella no pudo evitar preguntarse: ¿y si hubiera seguido orando con fe? ¿Y si no me hubiera rendido? ¿Y si Dios estaba a punto de tocar su vida y yo solté justo antes? Y hoy, cada vez que habla de él, hay un temblor en su voz, una tristeza que no se borra, porque el amor de madre no muere con un ataúd, porque hay cosas que pesan más que el cuerpo, porque hay lamentos que uno carga para siempre. Y ella, que ya no tiene a quien orar por él, dice algo que se clava en el corazón: si tú todavía tienes a tu hijo con vida, no pierdas un segundo más. Ora, clama, ruega, pide, grita, pero no lo sueltes, porque yo daría todo por tener una oración más con él. Y ahora, si esta historia te tocó, si algo dentro de ti se estremeció, si pensaste en tu hijo, en tu hija, en tu nieto, en ese joven que amas y que hoy está lejos, escribe su nombre. No lo pienses más. Hazlo como un acto de fe.
como un clamor, como un escudo, como un grito espiritual. Escribe: Señor, aún hay tiempo, tráelo de vuelta. O escribe su nombre o sus nombres o su historia. Escríbelo como quien le entrega a Dios lo que no puede cambiar solo, porque este mensaje llegó a ti no para condenarte, sino para despertarte, porque aún hay tiempo, porque mientras haya vida, hay esperanza. Tal vez escuchaste la historia de Rodrigo y algo dentro de ti se removió con fuerza. Tal vez no conociste a nadie con ese nombre, pero la historia te es dolorosamente familiar, porque hay cosas que no necesitas vivir para entender. Basta con mirar a tus propios hijos, basta con recordar ciertas palabras, ciertos gestos, ciertas respuestas frías, para que sepas que tu historia podría ir por ese mismo camino si algo no cambia. Porque hay una línea muy fina entre lo que toleramos y lo que perdemos. Porque la distancia emocional de un hijo no se mide por kilómetros, sino por silencios. Y tú sabes que a veces el silencio en casa es tan fuerte que parece gritar. Grita abandono, grita resentimiento, grita ruptura, grita rechazo. Y tú, como madre, como padre, como abuelo, como abuela, te sientes atrapado entre la fe que aún tienes y el miedo que te está desgastando. Y es ahí, justo ahí, donde el enemigo quiere verte rendido. Porque si logra convencerte de que ya no vale la pena orar, de que tu hijo ya no tiene remedio, de que esa etapa rebelde se volvió permanente, entonces se instala la resignación. Y la resignación, cuando entra al alma, anestesia la esperanza. Y una vez que la esperanza muere, muere la oración. Y cuando ya no oras, te vuelves vulnerable. Y cuando te vuelves vulnerable, el enemigo empieza a tomar terreno. Y esa es la trampa silenciosa: que el tiempo pase, que tú te acostumbres, que digas así es él, así es ella, ya no puedo hacer nada, y te resignes. Pero escúchame, y escúchame bien: la resignación no viene de Dios, porque Dios nunca se rindió contigo, porque cuando tú también te alejaste, Él te buscó. Cuando tú dudaste, Él esperó. Cuando tú pecaste, Él cubrió. Cuando tú ya no querías saber nada de Él, Él seguía llamándote. Y si Dios no se rindió contigo, tú no puedes rendirte con tu hijo. No importa lo que haya dicho, no importa con quién esté, no importa lo que publique, lo que piense, lo que crea, Dios todavía puede alcanzarlo, pero necesitas interceder. No una vez, no con una frase, con constancia, con lágrimas, con autoridad, con promesas bíblicas, con fe que se escribe, que se declara, que se activa. Y si no quieres vivir lo que vivió la madre de Rodrigo, si no quieres cargar ese "y si" el resto de tu vida, entonces haz algo ahora. Porque no se trata solo de ver un video, de emocionarte un rato y seguir igual. Se trata de poner un freno espiritual, de levantar un muro invisible que diga: mi hijo no se va a perder sin que yo lo pelee. Y eso empieza con una oración y continúa con una declaración. Por eso te pido que escribas en los comentarios su nombre. Escríbelo con fe, con dolor, con rabia incluso si la tienes, pero escríbelo. Escríbelo como quien pone una bandera sobre el alma de su hijo y dice: aunque se aleje, este sigue siendo territorio de Dios. Y si no tienes palabras, copia esta frase: Señor, no permitas que me acostumbre al silencio de mi hijo. Tráelo de regreso. Porque hay padres que lloran por dentro, madres que parecen firmes pero que llevan el alma deshecha, abuelos que sienten que ya no tienen fuerza para orar, pero que aún tienen una fe escondida en lo más profundo. Y si tú eres uno de ellos, si tú has sentido que te estás apagando por dentro al ver cómo tu hijo se aleja, hoy es el día para volver a orar con el alma, para escribir su nombre con el corazón, para pelear de rodillas lo que no puedes controlar con palabras. Hay momentos donde uno siente que ya no queda nada por hacer, donde los años pasaron tan rápido que no te diste cuenta en qué momento tu hijo cambió tanto. Antes era dulce, atento, te abrazaba al llegar, te contaba todo, hasta te pedía que oraras con él. Ahora ni siquiera contesta los mensajes, o los contesta con monosílabos, o peor, con desprecio. Y tú intentas no tomarlo personal, intentas decir que es la edad, que son las compañías, que está pasando por una etapa, pero en el fondo sabes que no es solo una etapa, que hay algo más, algo que no ves, pero que lo está alejando cada vez más. Una oscuridad que le rodea, una frialdad que no se explica.
un rechazo a todo lo que huela a Dios, a fe, a verdad, a ti. Y eso duele. Duele como si cada vez que lo miras tuvieras que enterrar un poco más la esperanza, como si cada conversación fallida fuera otro clavo, como si el tiempo fuera un enemigo que te dijera al oído: ya no va a volver, acéptalo. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Eso es una mentira. Y no cualquier mentira. Es una mentira que mata, porque te roba la fuerza justo cuando ibas a levantar una oración más. Te roba la voz justo cuando ibas a declarar una promesa. Te paraliza justo cuando estabas por escribir su nombre. Y si tú te crees esa mentira, el enemigo ya ganó. Pero no tiene por qué ganar, porque tú no eres un padre cualquiera, porque tú no eres una madre más. Tú eres un guerrero, una intercesora, una persona que ha vivido suficiente para saber que cuando todo parece perdido, Dios empieza a actuar, porque no se trata de ver cambios inmediatos, se trata de sembrar aunque no veas la cosecha, se trata de llorar con propósito, se trata de no rendirte aunque todo en ti quiera soltarlo, porque hay promesas que se activan justo cuando estás por rendirte. Y hoy esto que estás escuchando es Dios diciéndote: no sueltes, no ahora, no así, no cuando estoy por hacer algo. Y quiero que lo entiendas con todo tu espíritu. El enemigo quiere que tu hijo se pierda, pero tú tienes autoridad para que eso no pase. No autoridad humana, espiritual. Autoridad para declarar palabras sobre su vida aunque no la escuche. Autoridad para protegerlo en oración aunque no lo abrace. Autoridad para cubrirlo aunque no te mire a los ojos. Pero si tú te callas, si tú te rindes, si tú te resignas, entonces no hay nadie peleando por él. Y si tú no peleas, ¿quién lo va a hacer? El mundo, las redes sociales, la ideología que lo confunde, el amigo que lo arrastra a lo oscuro. Tú eres su primera línea de batalla y tienes que ponerte de pie, aunque sea llorando, aunque sea temblando, aunque estés cansado, aunque ya no sepas cómo, pero de pie. Y por eso otra vez te pido algo: no lo pospongas, no lo pienses tanto, no digas luego. Escribe su nombre ahora mismo en los comentarios. Escríbelo como si tu oración dependiera de eso. Escríbelo como si Dios estuviera leyendo ese nombre directamente desde tu alma. Escríbelo como un acto de guerra espiritual. Puedes escribir: este nombre no se perderá, Dios lo traerá de vuelta. O simplemente deja su nombre. Uno, varios, todos. Escríbelos como quien los pone en el altar con lágrimas en los ojos. Hay una palabra que Dios dejó escrita, no solo para consolar, sino para restaurar generaciones. Una promesa que ha permanecido firme a través del tiempo, que fue escrita con lágrimas, que fue inspirada por el Espíritu Santo para momentos exactamente como este, porque Dios, que conoce el corazón humano, sabía que habría padres que llorarían por sus hijos, sabía que habría madres que no dormirían de la angustia, sabía que llegaría una generación como esta, donde lo bueno sería rechazado y lo oscuro abrazado. Y por eso dejó un salmo que no es poesía, es un decreto, una profecía, una llave que, si se activa con fe, puede traer de vuelta lo que parecía irrecuperable. Ese salmo es el 126. Y mira lo que dice en su versículo 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Detente, léelo de nuevo, lento, en tu espíritu. Los que sembraron con lágrimas. ¿No te suena familiar? ¿Acaso no has sembrado tú también? Con consejos, con oraciones, con abrazos, con silencios, con lágrimas que nadie vio. Con regocijo segarán. Eso significa que habrá cosecha, que tus lágrimas no están perdidas, que tu siembra no fue en vano, que tus oraciones no se evaporaron, que todo lo que hiciste por tu hijo, aunque hoy él no lo reconozca, está escrito en el cielo, y que si sigues orando, si sigues creyendo, si sigues peleando, verás el fruto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo verás, porque Dios no miente, porque si Él dijo que segarás con gozo, entonces eso está sellado, no por tus méritos, sino por su fidelidad. Pero escucha esto con atención: no basta con saber el salmo, no basta con repetirlo como quien canta una canción sin entender la letra. Hay una forma de activarlo, hay una forma de orarlo con autoridad.
de declararlo como promesa, no como poesía. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en este mismo mensaje, porque no quiero que solo lo leas, quiero que aprendas a usarlo como una herramienta de guerra, porque este salmo puede convertirse en tu escudo, en tu arma, en tu clamor. Y mientras nos preparamos para eso, necesito que hagas una última cosa por ahora. Escríbelo, no lo pienses, no lo calles, no digas qué vergüenza. Escribe en los comentarios: yo he sembrado con lágrimas y voy a cosechar con gozo. Hazlo como una declaración, como una profecía personal, como un pacto con Dios. Escríbelo como quien le dice al cielo: no me rendiré hasta que vea a mi hijo de rodillas otra vez, con el corazón rendido, con su alma restaurada. Escríbelo y menciona su nombre si quieres, porque este canal no es entretenimiento, es un altar, y este altar está esperando tu fe. Duele más que una enfermedad, duele más que una traición, duele más que perder un trabajo o tener un diagnóstico difícil. Duele ver que tu hijo está vivo, pero por dentro está muerto. Duele ver cómo cada día se aleja más. Duele ver que lo que antes te contaba con confianza, ahora lo esconde con vergüenza o rebeldía. Duele que no quiera sentarse a la mesa, que no quiera mirarte a los ojos, que rechace todo lo que representa a Dios como si fuera veneno. Duele porque tú sabes en lo profundo que si sigue así, algo va a pasar. Que no es solo una mala racha, que no es solo juventud, que no es una etapa, que hay un enemigo real, activo, que se ha metido en su mente, en sus emociones, en su corazón. Y tú no sabes cómo sacarlo de ahí, porque ya hablaste, ya lloraste, ya suplicaste, ya lo llevaste a la iglesia, ya hiciste todo, menos rendirte. Y aún así se sigue yendo. Y te preguntas en silencio: ¿dónde fallé? Pero escúchame, no fallaste. No eres un mal padre, no eres una madre ausente. Lo que estás viendo no es el resultado de tu error. Es el fruto de una batalla espiritual que se ha levantado contra tu familia. Porque el enemigo no ataca lo que no tiene valor, no pone la mira sobre los que no tienen llamado. Si tu hijo está bajo ataque, es porque el cielo ya tenía planes con él. Es porque hay algo grande sobre su vida. Algo que el enemigo está desesperado por destruir antes de que se active. Pero tú puedes impedirlo. No con gritos, no con reproches, con palabra, con intercesión, con la autoridad que solo tienen los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Porque esto que estás viendo, este dolor, este quiebre, no es el final, es el campo de batalla. Y tú no estás sin armas, estás con un salmo, estás con una promesa. Estás con un Dios que dice: los que sembraron con lágrimas, con gozo van a cosechar. No dice quizás, no dice a veces, dice van a cosechar. ¿Y sabes qué significa eso? Que tu hijo no se va a quedar así, que la historia no termina en oscuridad, que ese corazón endurecido va a ablandarse, que esos ojos ciegos van a abrirse, que ese hijo perdido va a regresar. Pero no será porque tú lo manipulaste, ni porque le diste un buen consejo. Será porque tú oraste con fe, porque tú no te rendiste. Y ahora mismo, mientras estás aquí, mientras esta palabra atraviesa tu alma, Dios está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque tu hijo esté lejos, ahora mismo el Espíritu Santo está alcanzándolo. Está hablando a su conciencia, está sacudiendo su interior, está quebrando cadenas que tú ni sabías que existían. Porque cuando tú te alineas con el cielo actúa. Y esta es la prueba: tú estás aquí, estás leyendo esto, estás siendo tocado por algo más grande que tú. Eso no es coincidencia, es una señal, es Dios diciendo: sigue, no pares, escríbelo, decláralo, créele a mi palabra más que a lo que ves. Así que escríbelo ahora, no para que yo lo vea, para que el mundo espiritual lo lea, para que el enemigo lo escuche, para que Dios lo selle. Mi hijo no es del mundo, mi hijo es de Dios. Escríbelo con sus iniciales, con su nombre, con un grito silencioso. Escríbelo como quien no va a enterrar una promesa solo porque aún no ve el milagro. ¿Te has dado cuenta que a veces el silencio de tus hijos grita más fuerte que cualquier palabra? No necesitas que te digan que están alejados de Dios. Lo ves en sus ojos. Lo sientes cuando pasan junto a ti como si ya no fueras parte de su mundo. Lo notas en cómo evitan las conversaciones profundas, en cómo cambian de tema cuando mencionas a Dios, en cómo viven con una prisa sin rumbo, sin descanso, sin raíz. Y tú
que los viste dar sus primeros pasos, que los llevaste en brazos cuando tenían fiebre, que los escuchaste decir sus primeras oraciones infantiles. Ahora solo puedes observar cómo se apagan por dentro, cómo se convierten en extraños espirituales, cómo rechazan lo eterno por lo temporal, cómo se alejan del abrigo justo cuando más lo necesitan. Y tú, aunque te esfuerzas por mantener la calma, por aparentar fe, sabes que te estás rompiendo por dentro, porque no hay dolor más desgarrador que ver a un hijo caminando hacia el abismo y no poder detenerlo. Y entonces es cuando viene la mentira más cruel del enemigo, que ya es tarde, que el corazón de tu hijo está demasiado endurecido, que sus decisiones ya son irreversibles, que el mundo lo atrapó, que tú oraste, pero no fue suficiente, que Dios está callado y tú, desgastado, tentado a creerlo, te quedas callado también. Y ahí es donde muchos padres se apagan, no porque hayan dejado de amar, sino porque se convencieron de que amar ya no sirve. Pero escúchame con el alma abierta. Dios no necesita que tú entiendas el proceso, solo que no te rindas en medio de él, porque la palabra no se contradice. Y si Dios prometió que los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo, entonces tú vas a ver a tu hijo regresar, no en tu fuerza, no en tu sabiduría, en su poder, en su tiempo, en su forma, porque hay oraciones que no caducan, porque hay lágrimas que no se secan en vano, porque hay promesas que sobreviven al silencio. Y tú dirás, ¿pero cómo sigo peleando si ya no tengo fuerzas? La respuesta está en la misma promesa que acabamos de leer. Salmo 126, 5. Porque no dice que el que siembra con alegría cosechará, dice que el que siembra con lágrimas. Eso significa que Dios ya sabía que ibas a estar llorando, que ibas a estar cansado, que ibas a estar con el alma partida, y aún así dijo, ese va a cosechar. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que tus lágrimas no te descalifican, que tu quebranto no te aparta, que tu agotamiento no te descarta. Todo lo contrario, es precisamente ese dolor el que activa el milagro. No tienes que ser fuerte para ver a tu hijo volver, solo tienes que ser sincero y constante y rendido a Dios. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que porque no ven frutos inmediatos, entonces su oración fue en vano. Pero la tierra no da cosecha al día siguiente. Hay que regar, hay que insistir, hay que volver a declarar, hay que seguir sembrando aunque parezca que no pasa nada. Y eso es lo que vamos a aprender en este mensaje, porque más adelante te voy a mostrar cómo puedes aplicar este salmo a tu vida cotidiana, cómo puedes orarlo, cómo puedes declararlo con autoridad, cómo puedes cubrir a tu hijo aunque él no lo quiera, porque tú no necesitas que él escuche, tú necesitas que Dios lo toque. Y mientras esperamos llegar a esa parte, quiero que escribas, no como un ritual, no como una obligación. Escríbelo como una profecía, como una declaración, como una semilla. Deja en los comentarios esta frase o escríbela con tus palabras. Aunque mi hijo no escuche mi voz, Dios sí está escuchando mi oración. Escríbelo como quien está resistiendo con fe, como quien no se va a rendir, como quien se niega a aceptar la derrota espiritual, como quien, a pesar del dolor, sigue diciendo, Señor, yo confío. El problema es que muchas personas repiten salmos sin entender que no fueron escritos para ser frases decorativas, no fueron pensados como poesía de domingo, ni como algo que se cuelga en la pared con un marco bonito. Los salmos son armas, son mapas, son llaves, son instrucciones espirituales envueltas en lenguaje humano. Y el Salmo 126 no es la excepción. Cuando dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, no está haciendo una comparación poética, está revelando una dinámica espiritual, que cada lágrima derramada en oración, en soledad, en desesperación, en fidelidad silenciosa, es una semilla invisible que se entierra en la eternidad y que en el tiempo perfecto de Dios va a dar fruto. Pero no es automático, no es magia, no es decirlo una vez y ya, es un proceso. Y ahora quiero que entiendas cómo activar esa promesa, porque tal vez llevas años repitiendo versículos sin saber que no basta con recitarlos. Hay que hablarlos con dirección, con autoridad, con fe real.
Hay que volverlos parte de tu atmósfera espiritual. Y eso es lo que vamos a hacer con este salmo. Vas a tomar Salmo 126, 5, como si fuera un decreto que debes hablar sobre la vida de tus hijos cada día. Y no solo hablarlo, orarlo, respirarlo, declararlo. Porque este salmo no solo tiene poder cuando lo lees, tiene poder cuando lo habitas. ¿Y cómo se habita un salmo? Repitiéndolo con conciencia, orándolo con nombre y apellido, llevándolo a tu intimidad con Dios, repitiéndolo hasta que tu espíritu lo crea más que tus ojos. Así, Señor, yo he sembrado en mis hijos con lágrimas. He hablado de ti cuando ellos no querían escuchar. He orado por ellos cuando ni sabían que lo hacía. He amado cuando me rechazaban. Y aunque no veo el fruto, hoy me alineo con tu palabra. Con gozo voy a cosechar. Con regocijo los veré volver. Con gratitud te veré restaurarlos. Porque mis lágrimas son semilla. Y tú, Dios, que una sola lágrima caiga sin propósito. Esa oración no tienes que decirla igual, pero sí debes tener ese espíritu al orar. Porque cuando el cielo escucha una fe así, se activa, se sacude lo espiritual, se remueven cadenas, se deshacen velos, porque estás dejando de pedir como quien suplica y comienzas a declarar como quien ya vio el milagro antes de que ocurra. Y eso es fe verdadera, fe de madre, fe de padre, fe de guerrero. Haz de este salmo parte de tu día. Escríbelo. Ponlo en tu refrigerador, en la puerta de tu casa, en tu teléfono. Léelo cada mañana. Decláralo antes de dormir. Háblalo sobre los nombres de tus hijos, aunque estén dormidos, aunque no estén contigo, aunque estén en otra ciudad, en otra casa, en otra vida. Porque tú puedes estar lejos físicamente, pero tu oración no tiene distancia. El mundo espiritual no conoce de kilómetros. Con una palabra de fe, tú puedes rodear a tu hijo con una muralla invisible que lo proteja, lo incomode en su pecado, lo despierte en sus sueños, lo remueva por dentro, lo toque sin que tú estés presente. Y ahora, mientras todo esto entra en tu espíritu, quiero que lo selles con una acción concreta. No lo dejes pasar. No digas, lo haré después. Este momento tiene un peso que no se va a repetir. Escribe en los comentarios esta frase o escríbela con tus propias palabras. Este salmo lo hago mío. Señor, activa la cosecha de mis lágrimas. Escríbelo por ti, por tus hijos, por tu alma. Escríbelo porque lo que tú escribes con fe, el cielo lo lee como clamor. Hay cosas que no te cuentan cuando tienes un hijo. Nadie te prepara para el momento en que ese niño que criaste con ternura, que alimentaste con tus manos, que abrazaste en las noches con miedo a que tuviera pesadillas, un día te mire con desprecio cuando le hablas de Dios. Nadie te enseña cómo sostenerte en fe cuando tu hijo dice que ya no cree, cuando se burla de tus oraciones, cuando te dice que la Biblia es solo un cuento más, cuando se encierra por horas y tú presientes que detrás de esa puerta no hay solo aislamiento, hay oscuridad, y tú no tienes las herramientas para entrar ahí. No sabes cómo hablarle sin que se cierre. No sabes cómo amarlo sin que te duela. No sabes cómo rescatarlo sin asfixiarlo. Y lo peor es que todos los días cargas con una mezcla que te va consumiendo en silencio. Culpa, impotencia, miedo, tristeza, cansancio. Y sonríes por fuera y saludas a todos en la iglesia y sigues cocinando y cumples con tus deberes. Pero por dentro estás gritando porque no puedes más, porque ya no sabes qué hacer. Porque ves cómo otros padres celebran que sus hijos sirven a Dios y tú solo tratas de que el tuyo vuelva a casa, que no se pierda por completo, que no se olvide de lo que un día creyó. Y hay algo que nadie dice en voz alta, pero que tú has pensado más de una vez. ¿Y si mi hijo se muere lejos de Dios? Esa frase te atraviesa como un puñal, porque sabes que la eternidad no es un juego, porque sabes que si hoy partiera no sabes dónde estaría, y eso te paraliza. Te roba el sueño, te oprime el pecho, te hace cuestionar todo. Y en medio de esa angustia espiritual te preguntas por qué Dios no hace nada. Le preguntas si está escuchando, si vio cómo le hablaste, si notó cómo oraste, si se dio cuenta que le hablaste con amor, que sembraste en él su palabra, que lo llevaste a la iglesia, que le diste ejemplo. Y entonces la mentira se asoma. Dios no va a hacer nada. Te tocó un hijo así, no todos vuelven. Y si te crees eso, si lo abrazas aunque sea por un segundo, pierdes la guerra sin haber peleado. Porque la estrategia del infierno es esa:
No hacerte renunciar de golpe, sino lentamente, día a día, silencio tras silencio, desilusión tras desilusión, hasta que un día dejas de orar, hasta que un día ya no lo mencionas, hasta que un día aceptas la pérdida como parte de tu historia. Pero número, tú no puedes caer en eso, porque si estás aquí leyendo esto, llorando por dentro o con los ojos llenos de lágrimas ahora mismo, es porque Dios te está recordando que aún hay poder en tu voz, que aún hay una semilla viva bajo tierra, que aún hay un salmo que puede convertirse en espada, que aún tienes un Dios que no se da por vencido y tú no vas a hacerlo tampoco. No después de todo lo que diste, no después de todas las madrugadas que oraste, no después de todas las veces que le dijiste, Dios tiene un propósito para tu vida, porque aunque Él lo haya olvidado, tú no lo has hecho. Y lo más importante, Dios tampoco. Así que haz algo ahora, no por ritual, no por costumbre, hazlo por fe. Escribe en los comentarios con el corazón en la mano esta frase: mi hijo está en tus manos, Señor, yo no me rendiré. O escribe su nombre, escríbelo como una súplica, como un clamor, como una marca espiritual que diga: aunque Él no sepa orar, yo oro por Él. Aunque Él no me escuche, tú sí lo haces, Señor. Y si puedes, escribe también cómo te sientes. ¿Estás agotado, frustrado, culpable, silenciado? Escríbelo. Porque cuando tú confiesas lo que pesa, Dios empieza a levantarlo. Porque este no es un canal, es un altar. Y cada nombre, cada frase, cada lágrima virtual que dejas escrita, Dios la recoge. Tú sabes que ya no se trata solo de una rebeldía. Ya no es que simplemente no cree o está confundido. Hay algo más profundo. Hay una frialdad en sus palabras que no es normal. Una mirada vacía que antes no estaba. Una ausencia espiritual que sientes cuando entra a casa. Una desconexión que no se resuelve con una conversación. Y por más que lo intentas, por más que buscas el momento, por más que le recuerdas que Dios tiene algo para él, él solo desvía la mirada, suspira o simplemente cambia de tema como si no te hubiera escuchado, y tú te tragas las lágrimas. Sigues hablando con ternura, pero por dentro te estás quebrando, porque sabes que lo que está en juego no es una diferencia generacional, es el alma, es su eternidad, es su propósito, y nadie más lo entiende. Todos te dicen: ya va a pasar, son etapas, no te preocupes tanto. Pero tú sí sabes, tú sientes algo más oscuro en el aire. Tú percibes que hay una batalla espiritual real. Tú, sin tener palabras para explicarlo, sabes que hay algo más allá del comportamiento, algo que se está gestando en el espíritu y que, si no se rompe, va a arrastrarlo. Y entonces te enfrentas a la parte más dura, saber que tú no puedes obligarlo a regresar, que no puedes manipular su corazón, que no puedes controlar sus pensamientos, que no puedes ponerle una venda para que no vea lo que lo confunde, ni un filtro para que no escuche lo que lo desvía. Y esa impotencia, esa es la que te está robando las fuerzas, porque uno como padre o madre quisiera tener el poder de tocar el alma, de sacudir el corazón, de despertarlo como cuando era niño. Pero ahora lo único que puedes hacer es orar, y lo sabes, pero te duele, porque quisieras hacer más, porque sientes que no es suficiente, porque a veces incluso sientes que tus oraciones no están funcionando y te preguntas si Dios realmente lo escucha, si realmente está haciendo algo, si no será que ya es muy tarde, si tu hijo ya cruzó un umbral invisible del que no hay regreso. Y aquí es donde quiero decirte algo que no te han dicho con la fuerza suficiente. No importa cuán lejos haya ido, no importa cuán perdido parezca, si tú estás orando, hay esperanza. Porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y si tú estás quebrado, si estás luchando, si estás clamando, aunque sea con el último suspiro de tu fe, entonces ya estás haciendo más de lo que el mundo puede entender. Porque tú no estás hablando al viento, estás hablando al cielo. Y cada palabra que pronuncias, cada vez que mencionas su nombre en medio de tus lágrimas, el cielo se mueve, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no haya señales externas. El cielo se mueve, porque Dios no es indiferente al dolor de un padre que ora, no es ciego ante el llanto de una madre que clama, no ignora el corazón de quien aún sin fuerzas sigue creyendo. Y por eso te invito a que lo hagas ahora,
Escribe, aunque estés agotado, aunque no sepas qué decir, aunque solo tengas un nombre y una súplica. Escribe en los comentarios: Señor, yo no tengo el control, pero confío en que tú sí lo tienes. Escríbelo con el alma, escríbelo como un acto de entrega, escríbelo como quien suelta la carga, no por resignación sino por fe. Escríbelo porque cada vez que dejas por escrito lo que antes solo callabas, el cielo lo toma como una ofrenda. Y si puedes, menciona el nombre de ese hijo. Escríbelo sabiendo que no lo estás haciendo por likes, por visibilidad, ni por costumbre. Lo estás haciendo por él, por ella, por ese alma que te duele, por ese amor que no cesa, por esa promesa que, aunque parezca lejana, aún está viva. Y si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si este texto te ha hecho llorar, estremecerte o sentir que alguien por fin puso en palabras lo que llevas en el alma, no lo guardes para ti. Escribe, declara, comenta, porque mientras lo haces, algo se activa, algo se rompe, algo empieza a volver a la vida. Hay algo que la mayoría no entiende, y por eso muchos padres terminan sintiéndose derrotados antes de tiempo. Creen que la rebeldía de sus hijos es solo una cuestión de edad. Creen que su frialdad con Dios es una moda. Creen que es solo una etapa y que ya se les pasará. Y aunque esas ideas ayudan a calmar por un momento la ansiedad, la verdad es otra, porque tú lo sabes, porque tú sientes que hay algo más profundo detrás, porque hay una parte de ti que percibe, aunque no puedas explicarlo con palabras, que lo que está ocurriendo en la vida de tu hijo no es normal, no es solo confusión, no es solo falta de fe, no es solo desinterés. Hay una oscuridad que lo está envolviendo, un desvío que no parece natural, una ceguera que no responde a razones ni a cariño. Y eso es porque lo que estás viendo no es un simple cambio de comportamiento, es el reflejo de una batalla espiritual real, una guerra, un enfrentamiento invisible por su alma. Y el enemigo, que es astuto, no se presenta con cuernos ni con fuego. Namberel llega con ideas, con filosofías disfrazadas de libertad, con dudas sembradas en redes sociales, con amistades que lo empujan lejos de casa, con promesas vacías que suenan mejor que la verdad. Y tú, desde la trinchera del hogar, sientes que estás perdiendo terreno, porque ya no puedes entrar a su mundo, porque te cerró la puerta emocional, porque ya no te cuenta, porque ya no te escucha, y entonces te paralizas. Y eso es justo lo que el enemigo quiere, que te convenzas de que ya no puedes hacer nada. Pero déjame decirte algo que quizás habías olvidado. Tú no estás en esta guerra solo. Tú no estás peleando con tus propias fuerzas. Tú tienes una cobertura, una autoridad, una promesa. Tú tienes una palabra que ha vencido tinieblas antes y que volverá a hacerlo ahora. Tú tienes el respaldo de un Dios que no pierde batallas, un Dios que sigue salvando hijos, que sigue restaurando casas, que sigue regresando a los pródigos, que no se rinde. Y si Él no se rinde, tú tampoco vas a hacerlo, porque aunque no puedas controlar lo que tu hijo piensa, sí puedes cubrir lo que lo rodea. Aunque no puedas abrir su corazón a la fuerza, sí puedes orar para que Dios lo quebrante desde adentro. Aunque Él no quiera escuchar tu voz, Dios puede hablarle en sueños, en silencio, en lo profundo, porque lo que tú no puedes hacer desde aquí, Él lo hace desde lo eterno. Y ahí es donde entra tu rol como intercesor, porque cuando el enemigo toma posición sobre el alma de un hijo, lo único que puede romper esa cadena no es un buen argumento, es un clamor, una oración con lágrimas, un salmo declarado como espada, una voz que desde los secretos se atreve a decir: no voy a cederte a mi hijo, no lo entrego, no lo suelto, no lo pierdo, porque Él tiene promesa, porque Él tiene propósito, porque aunque ahora no lo vea, el cielo ya lo llamó por nombre. Y eso es lo que quiero que hagas ahora, que lo declares, que lo escribas, que lo dejes en los comentarios como un acto profético, no como una frase bonita, sino como una marca de guerra espiritual. Escribe: declaro que mi hijo volverá al camino de Dios, no importa cuán lejos esté, Dios lo va a alcanzar. Escríbelo así, con su nombre si puedes. Escríbelo con fe, aunque la duda esté susurrándote lo contrario. Escríbelo para que el cielo lo registre, para que el infierno lo escuche, para que tu alma lo recuerde cada vez que las lágrimas te visiten. Escríbelo como quien dice: esta batalla no la pierdo, porque no la peleo solo. Mira, yo sé que no es fácil.
Sé que hay momentos en los que simplemente te quedas sentado en la cama, mirando al vacío, sin saber si llorar, si gritar, si orar, o si simplemente quedarte callado porque ya lo intentaste todo. Sé que hay días en los que ves fotos antiguas y te preguntas, ¿en qué momento cambió todo? ¿Cuándo fue que tu hijo dejó de abrazarte? ¿Cuándo fue que su sonrisa se volvió distante? ¿Cuándo fue que su corazón se endureció tanto que ya no reacciona ni siquiera al amor más puro, el tuyo? Y ahí estás tú, con el alma a medio romper, con la fe tambaleando, preguntándole a Dios si este dolor también tiene propósito, si este proceso tiene final, si esta distancia es temporal o si será la herida que nunca va a cerrar. Y mientras todo eso pasa dentro de ti, afuera el mundo sigue. Tienes que trabajar, sonreír, hacer como si nada, y entonces tu alma entra en un tipo de silencio que pesa, un silencio que enferma, porque nadie más lo entiende, porque nadie más lo ve, porque los demás piensan que tu hijo simplemente creció, pero tú sabes que se está perdiendo. Y es justo ahí donde Dios quiere que tú tomes posición, porque no necesitas tener respuestas, no necesitas entender el por qué. Lo que necesitas es empezar a caminar en una fe activa, real, cotidiana, dolorosa, sí, pero poderosa. ¿Cómo se ve eso? No se trata de oraciones perfectas, no se trata de que te encierres 3 horas en un cuarto llorando. A veces se trata de que, mientras haces café, digas su nombre en voz alta y declares, Él es de Cristo. A veces es poner una hoja en tu espejo con un versículo del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, y repetirlo como quien repite su apellido. A veces es caminar por su cuarto, aunque esté vacío, y decir, aquí entrará de nuevo un hijo transformado. A veces es escribirle una carta que nunca le das, pero que sella tu fe. A veces es solo una frase susurrada con lágrimas. Señor, hazlo volver, hazlo volver. Y esas cosas, esas acciones pequeñas, constantes, con lágrimas o con suspiros, son semillas espirituales, son actos de guerra, son declaraciones que activan el cielo. Porque el poder no está en lo que haces con perfección, sino en lo que haces con el corazón rendido. Y cuando tú empiezas a hacer de la oración por tu hijo un hábito, no una reacción, todo empieza a cambiar. No afuera al principio, pero sí adentro. Dios comienza por ti, fortalece tu espíritu, abre tus ojos, limpia tu boca de quejas y la llena de promesas. Te devuelve visión, te recuerda lo que Él ve, no lo que tú estás viendo. Y un día, sí, un día, también comenzarás a ver el cambio en ellos. Porque el corazón que ora es como una puerta que se abre de par en par, y por ahí tarde o temprano entra el milagro. Y ahora, si esto que estás escuchando te ha estremecido por dentro, si en alguna parte de tu alma esto ha hecho eco, si hay lágrimas en tus ojos, o al menos un nudo en la garganta, quiero que no lo dejes pasar. Comenta, no como quien cumple, sino como quien responde al llamado. Escribe en los comentarios, voy a orar hasta ver a mi hijo volver, aunque me duela, aunque no lo vea, no voy a soltarlo. O escribe lo que te acaba de pasar por dentro. ¿Qué parte de este mensaje te tocó más? ¿Con qué oración te conectaste? ¿Qué vas a empezar a hacer diferente esta semana por él, por ella? Escríbelo, porque cuando tú lo pones por escrito, estás dejando una huella, un memorial, un pacto, una promesa pública al cielo. Hay una pregunta que no te has hecho, pero que puede cambiarlo todo. ¿Y si este salmo no llegó a ti solo para consolarte, sino para darte una estrategia? Porque a veces creemos que la palabra de Dios es solo un refugio donde vamos a llorar, cuando en realidad también es una espada con la que podemos pelear. Y eso es lo que estás a punto de descubrir, porque si te quedas unos minutos más, voy a mostrarte cómo este salmo, el 126, puede volverse una cobertura diaria, una disciplina espiritual, un muro invisible alrededor de tus hijos. Aunque ellos no lo pidan, aunque ellos no lo crean, aunque ellos ni siquiera sepan que estás haciendo esto. Porque tu autoridad como padre, como madre, no termina cuando ellos se alejan. De hecho, ahí es cuando empieza su mayor poder, la intercesión invisible. Y si esto te está resonando en el corazón, si hay algo en ti que dice, esto es lo que necesitaba escuchar, entonces quédate, porque lo que te voy a decir ahora
puede ser el principio de la restauración que llevas tanto tiempo esperando. Mira cómo empieza este salmo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Dios restaura, lo hace de una forma tan profunda, tan radical, tan hermosa, que parece un sueño. Y eso incluye a tu hijo, porque hoy puede estar atado, hoy puede estar ciego, hoy puede estar lejos, pero cuando Dios lo toque y lo va a hacer, tú vas a mirar su transformación y vas a decir, parece un sueño. Porque ese es el tipo de restauración que Él promete, no una mejora, no una corrección de comportamiento, una restauración tan completa que su vida, su mente, su corazón, su propósito, todo vuelva a alinearse con la voluntad de Dios. Pero eso no empieza de la nada, eso se activa. ¿Y cómo lo activas? Con una rutina espiritual que no se basa en fórmulas, sino en constancia. Aquí te va cómo. Cada mañana, al despertar, mirar el teléfono, antes de hacer café, abre tu boca y di en voz alta, Señor, hoy vuelvo a sembrar con lágrimas y espero la cosecha con fe. Hazlo cada día. No importa si ayer te frustraste, no importa si la noche anterior discutiste con tu hijo, no importa si te sientes vacío, decláralo igual. Esa frase se vuelve una semilla y luego toma el Salmo 126 y léelo completo en voz alta. Pero no lo leas como quien repite, decláralo como quien pelea. Detente en el versículo 5 y menciónalo por nombre. Los que sembraron con lágrimas, como yo he sembrado, por di el nombre de tu hijo. Con regocijo segarán. Yo veré la cosecha, yo lo veré volver. Y luego, antes de salir de casa o de empezar tu día, di una frase final como escudo. Declaro que mi casa y mi descendencia serán restauradas por el poder de Dios. Este año veré milagros. Haz esto todos los días. Escríbelo si hace falta. Ponlo en tu cocina, en tu espejo, en tu agenda, pero no lo sueltes. Porque esta no es solo una práctica devocional, es una siembra espiritual. Y quien siembra con constancia tarde o temprano, cosecha con gloria. Y ahora te voy a pedir algo que tiene más poder del que imaginas. Deja un comentario diciendo, empiezo hoy mi cobertura diaria. El Salmo 126 será mi escudo por mis hijos. Escríbelo ahora, no lo postergues. Escríbelo como quien establece una rutina nueva, como quien marca un antes y un después, como quien dice, no me rendí, empecé a pelear diferente. Y si este mensaje te está tocando más de lo que pensabas, cuéntame también en los comentarios desde qué país lo estás viendo y cómo se llama el hijo o hija por quien estás orando. Vamos a unirnos a tu oración, porque aquí no estás solo, porque este canal es un altar, porque cuando muchos oramos, el cielo se abre. Ella se llama Graciela, una mujer de 63 años, madre de 2 hijos, viuda desde hace una década y creyente desde su juventud. Fue a la iglesia toda la vida, sirvió como maestra de escuela dominical, cocinó para actividades, oró por familias enteras. Pero cuando su hijo menor cumplió 19 años, algo cambió. Empezó a alejarse. Primero dejó de ir los domingos, luego dejó de hablar de Dios. Después se encerró en ideas que Graciela no entendía, videos de espiritualidades alternativas, pensamientos llenos de rencor hacia la iglesia, frases como yo no necesito religión para ser feliz. Y lo peor fue cuando comenzó a burlarse de su fe, de la Biblia, de sus oraciones. La llamaba fanática, le decía que ya estaba vieja para creer en cuentos, que la fe era para gente débil. Y Graciela lloraba, no delante de él, pero lloraba, porque en su corazón sabía que no solo era rebeldía, había oscuridad, había un espíritu operando, había una ceguera que iba más allá de las palabras. Y aunque oraba, cada vez se sentía más cansada, más sola, más culpable. Hasta que un día, completamente quebrada, escribió en una hoja de papel, si mi hijo no escucha mi voz, que escuche la tuya, Señor. Y dejó esa hoja sobre su almohada. Esa noche, sin saber por qué, abrió su Biblia al azar y cayó en el Salmo 126. Leyó, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y ahí, sentada en silencio, con la luz tenue del velador y los ojos hinchados de tanto llorar, sintió algo que hacía mucho no sentía, un susurro del Espíritu Santo.
No fue una voz audible, no fue una emoción, fue una certeza en el pecho que decía: Graciela, no has sembrado en vano. Desde ese día, comenzó a declarar ese salmo todos los días, no como quien repite por costumbre, sino como quien pelea por su casa. Lo escribió en su refrigerador, lo colocó en una hoja bajo el colchón de su hijo, lo leía cada mañana mencionando su nombre. Decía: yo sembré con lágrimas en Javier, yo no veré muerte sin ver la cosecha, él volverá, porque esta semilla no fue estéril, y lo hizo por 7 meses, sin señales, sin respuestas. A veces, incluso sintiendo que estaba hablando sola, pero lo hizo, porque había entendido que el Salmo 126 no era una promesa genérica, era su estrategia personal de batalla. Y un día, uno cualquiera, sin motivo aparente, su hijo se sentó en la cocina con ella, con una mirada que hacía años no tenía, y le dijo: anoche soñé que estaba perdido, y tú me buscabas. En el sueño me gritabas: vuelve a casa, y yo sentí algo que no puedo explicar, solo lloraba. Mamá, no sé qué me está pasando, pero creo que quiero volver a la iglesia. ¿Puedo ir contigo este domingo? Graciela no lloró en ese momento, solo lo abrazó. Pero cuando él se fue al trabajo, cayó de rodillas en su cuarto y repitió en voz alta una sola frase: con regocijo segaré, porque el salmo no mentía, porque la semilla no murió, porque Dios sí honra las lágrimas de una madre que no suelta la promesa. ¿Puedes verte tú en esa historia? ¿Puedes imaginarte a ti viviendo algo así? ¿Puedes sentir que tal vez esta palabra es para ti como lo fue para Graciela? Si es así, no lo dejes pasar. Haz lo que ella hizo. Declara, escribe, ora, proclama, pelea, no con gritos, sino con perseverancia, porque tu constancia es más poderosa que la rebeldía de tu hijo, porque el que sembró con fe va a cosechar con gloria. Y ahora te invito a que escribas un comentario con esta frase: yo también voy a sembrar con lágrimas hasta ver la cosecha. Ponlo ahí, escríbelo como pacto, como fe, como clamor, como testimonio anticipado, y si puedes, nombra a ese hijo o hija por quien estás creyendo, porque esto no es solo una historia, es un modelo, y si Dios lo hizo con Graciela, también puede hacerlo contigo. Tal vez mientras escuchabas el testimonio de Graciela, algo dentro de ti empezó a moverse. Quizás pensaste en tu propio hijo, en su nombre, en su mirada, en su silencio, en esa distancia que se ha vuelto rutina. Quizás recordaste cuando era pequeño y orabas con él antes de dormir, o cuando lo llevabas a la iglesia de la mano y su corazón aún estaba blando, aún creía. Y al escuchar cómo ella peleó con un salmo, cómo lo declaró día tras día sin rendirse, aunque todo parecía igual, algo dentro de ti te dijo: yo también puedo hacerlo. Y sí, puedes, porque lo que ocurrió con Graciela no fue una casualidad, no fue un caso raro, no fue una excepción. Fue la consecuencia de una semilla sostenida en fe. Y si tú haces lo mismo, si tú tomas esa promesa como un escudo, si tú oras con la misma perseverancia, aunque nadie te aplauda, vas a ver la gloria de Dios también en tu casa. La clave está en entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero su palabra no falla. Él no actúa por impulso, actúa por propósito. Él no trabaja bajo presión, trabaja con perfección. Y cuando tú oras día tras día, cuando tú siembras el Salmo 126 con lágrimas, con suspiros, con intercesión silenciosa, aunque no veas frutos en el momento, la raíz está creciendo. Porque así funciona la fe verdadera. No te muestra los cambios al principio, pero los construye por dentro hasta que un día estallan en milagro. Lo que Dios hizo con Graciela, lo hizo porque ella no dejó de orar, porque no soltó la promesa, porque no dijo: ya está grande, ya no cambia. No, hombre, ella dijo: Dios no ha terminado con él. Y eso fue suficiente para sostener la guerra. Y tú también tienes ese poder. No importa si ya pasaron años, no importa si tu hijo ni te habla de Dios, no importa si su vida hoy parece el completo opuesto a la fe que tú le enseñaste. La palabra sembrada no muere, tal vez no da fruto en el primer año, tal vez ni en el segundo, pero está viva, está escondida como una semilla bajo la tierra, y tu oración es el agua, tu fe es la luz, tu perseverancia es el calor que hace que un día, cuando menos lo esperes, algo se rompa por dentro, algo se quiebre.
y ese hijo que parecía perdido empiece a sentir que algo le falta, que algo lo llama, que algo lo despierta, y ese algo es Dios, es tu Dios, el mismo que vio tus lágrimas, el mismo que escribió esa promesa, el mismo que hoy te dice: no estás solo, yo estoy peleando contigo. Así que ahora, después de esta reflexión, después de escuchar cómo la fidelidad sí da fruto, después de sentir que tal vez este mensaje fue escrito palabra por palabra para ti, quiero que lo marques con tu fe. Deja un comentario que diga: creo que Dios también lo hará en mi casa, no me voy a rendir. Escríbelo, escríbelo aunque tengas miedo, escríbelo aunque hayas estado al borde del cansancio, escríbelo como quien levanta un acta espiritual y le dice al cielo: yo también estoy sembrando con lágrimas. Y si lo deseas, escribe cómo se llama ese hijo, escríbelo con fe, escríbelo como madre, como padre, como intercesor, porque cuando tú lo declaras, algo comienza a cambiar. Ahora detente, respira hondo y mírate desde adentro, porque esta no es solo una historia, no es un video más, no es una emoción pasajera. Esto es Dios hablándote, esto es el cielo interrumpiendo tu rutina para sacudirte. Porque si después de todo lo que has escuchado hoy, sigues actuando como si nada, sigues dejando que el cansancio gane, sigues guardando silencio cuando deberías orar, sigues llorando sin clamar, sigues esperando sin declarar, entonces necesitas hacer una pausa profunda y preguntarte: ¿qué más necesitas para despertar? ¿Qué más tiene que pasar para que entiendas que esta guerra no se gana con resignación, sino con decisión? Tu hijo no va a regresar solo, no es automático, no es inevitable. Hay fuerzas espirituales operando, hay voces que lo están confundiendo. Hay tinieblas que se están metiendo poco a poco en sus decisiones, en sus amistades, en su identidad. Y si tú, que lo amas como nadie, no te levantas hoy en oración firme, en fe activa, en clamor diario, ¿quién lo hará por él? Porque no puedes seguir esperando el milagro sin preparar el altar. No puedes seguir deseando su regreso sin declarar su libertad. No puedes seguir repitiendo: Dios tiene el control, mientras tú sueltas las armas. No, es momento de interceder, de ponerte de pie por dentro, de declarar que en tu casa la promesa no ha muerto. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que hay padres y madres que están viendo cómo sus hijos se pierden y aún así no oran, aún así no proclaman la palabra, aún así no toman el salmo como escudo. Y el enemigo está ahí, callado, ganando terreno, porque no hace falta que grite, solo necesita que tú guardes silencio. Y hoy eso termina, porque tú no naciste para ver a tu hijo alejarse, tú naciste para llamarlo de vuelta. Tú no fuiste puesto en su vida solo para darle techo y comida, sino para hacer la brecha entre él y la perdición. Y esa brecha se construye con fe, con palabra, con resistencia espiritual, con clamor. Así que ahora quiero que dejes de pensar si comentar tiene sentido, si alguien lo leerá, si es necesario, porque no es un trámite, es un acto de guerra, es un grito en medio de la batalla, es una marca en el campo espiritual que dice: aquí estoy, no me rindo, no lo suelto. Así que deja tu comentario, pero no cualquier comentario, uno desde lo profundo, uno que diga: no voy a permitir que el enemigo se lleve a mi hijo, declaro que él es de Dios. O escríbelo con tus propias palabras, con tus lágrimas si hace falta. Escribe lo que no has dicho en meses, decláralo con la fe que hoy volvió a despertar dentro de ti. Escribe el nombre de ese hijo, escríbelo como quien lo inscribe de nuevo en el libro de la vida. Porque lo que tú escribas ahora puede cambiarlo todo. Tal vez hay una parte de ti que mientras escucha todo esto se ha ido removiendo lentamente, como si alguien hubiera estado quitando una venda que llevabas puesta sin darte cuenta. Porque no es que no supieras que tu hijo estaba lejos. Claro que lo sabías, lo has visto, lo has sentido, lo has llorado, pero algo se había apagado en ti. Algo te decía: ya hice lo que podía hacer, ya le enseñé, ya le hablé, ahora está en sus manos. Y aunque eso suena lógico, no es verdad completa. Porque en el plano espiritual, tú todavía tienes una llave que se activa con tus palabras, con tu intercesión, con tu postura espiritual. Esa llave es la que Graciela usó, es la que millones de padres han dejado de usar.
Y hoy Dios te la está extendiendo de nuevo, pero tienes que decidir tomarla, porque si no lo haces, el enemigo sí lo hará, porque mientras tú callas, Él habla, mientras tú dudas, Él siembra ideas, mientras tú esperas el momento adecuado, Él no descansa, porque la guerra por tu hijo no tiene pausas, y si no se gana con intención, se pierde con omisión. Y ahora quiero que mires la vida de tu hijo como si estuvieras viendo una película. Recorre mentalmente su infancia, los años en los que creía, en los que rezaba contigo, en los que cantaba en la iglesia, en los que se dormía tranquilo después de orar. Míralo con el corazón, no con la rabia de lo que es ahora, sino con la memoria de lo que fue. ¿No sientes que todavía hay algo ahí dentro? ¿No percibes que en lo más profundo de su alma, en ese lugar que ni él conoce, todavía hay una semilla esperando que alguien la riegue? Porque ese es el misterio de Dios, que Él nunca borra lo que fue sembrado con amor. Y si tú te aferras a esa verdad, si te niegas a soltar esa semilla, si decides que mientras tengas aliento vas a seguir declarando que tu hijo volverá, entonces no hay tiniebla que lo retenga para siempre. Pero cuidado, porque si no haces nada, el tiempo lo hará por ti. El tiempo se vuelve costumbre, la costumbre se vuelve resignación, y la resignación termina siendo una tumba espiritual. Por eso esto que estás escuchando no es un consejo, es una alarma. Es Dios diciéndote: despierta, reacciona, no es tarde, aún puedes pelear. Y no pelear con reproches, ni con castigos, ni con juicios, sino con rodillas dobladas, con salmos en los labios, con fe terca que no se rinde. Porque a veces lo único que hace falta para que un hijo vuelva es una madre que no se calla, un padre que no suelta la promesa, alguien que dice: el cielo tendrá la última palabra. Y si hay algo dentro de ti que ha vuelto a latir después de este mensaje, no lo ignores. No digas: luego comento. No pienses que solo mirar el video es suficiente. Activa tu fe ahora. Déjalo por escrito, porque lo escrito con fe queda sellado en lo espiritual. Comenta ahora: yo declaro que ningún hijo mío vivirá fuera del propósito de Dios. Y si puedes, escríbelo con su nombre. Escribe: Daniel es de Cristo, Fernanda volverá, Mauricio será restaurado. Ponlo ahí, no por mí, por ti, por él, por ella, porque tus palabras son semillas y hoy estás empezando a regarlas. Y ahora que has llegado hasta aquí, ahora que tus oídos han escuchado y tu alma ha sido tocada, ahora que no puedes decir no sabía, ahora que el Espíritu ha hablado de forma tan directa, tan amorosa, tan fuerte, te pregunto: ¿qué vas a hacer con esto? Porque lo que escuchaste no fue una motivación, no fue un simple relato, fue una palabra viva. Fue Dios interrumpiendo tu día para decirte: yo también estoy esperando que tu hijo vuelva, pero necesito que tú abras la puerta desde la fe. Porque la restauración de tu casa no empieza en él, empieza en ti, en tu boca, en tu decisión, en tu oración, en tu salmo diario, en tu constancia. Porque mientras tú sostengas la promesa, el cielo sostiene a tu hijo. Mientras tú sigas orando, el enemigo no podrá sellar su destino. Mientras tú sigas declarando, algo invisible seguirá latiendo dentro de él, aunque no lo veas, aunque no lo diga, aunque no lo demuestre, porque la palabra no vuelve vacía, nunca. Y no necesitas tener una fe perfecta, solo necesitas una fe persistente, como la de Graciela, como la de miles de madres y padres que no soltaron la promesa, que entendieron que Dios no se mueve por emociones, sino por convicción. Y si tú hoy decides caminar en esa convicción, si tú hoy haces del Salmo 126 tu bandera, tu oración, tu escudo, tu rutina espiritual, prepárate, porque no verás el fruto mañana, pero sí lo verás. Y cuando llegue, cuando ese hijo vuelva a buscarte, a preguntarte cómo orar, a decirte que algo lo inquieta, a sentarse contigo en la iglesia, tú vas a entender que valió la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, sin respuesta, cada versículo repetido, todo habrá valido la pena, porque el Dios que te prometió cosecha no miente. Y ahora, antes de cerrar, antes de seguir con tu día, antes de dejar que el mundo vuelva a distraerte, haz una última cosa. Escribe un comentario, no uno superficial, uno real, uno que venga del alma.
Escribe lo que más te tocó de este mensaje. Escribe qué vas a hacer distinto a partir de hoy. Escribe el nombre de ese hijo por quien vas a orar. Escribe lo que estás decidiendo sembrar desde este mismo momento. Escríbelo como quien deja una ofrenda en el altar, como quien marca un nuevo comienzo, como quien dice al cielo: estoy listo, no me voy a rendir, mi hijo volverá. Y si sentiste que este mensaje fue para ti, si te estremeció, si despertó algo que estaba dormido, compártelo. No por viralidad, por propósito, porque tal vez alguien que amas necesita escucharlo. Tal vez otra madre está orando sola, tal vez otro padre está al borde de rendirse, y tú puedes ser el canal, tú puedes ser el puente. Gracias por quedarte, gracias por creer, gracias por no rendirte. Que Dios te cubra, te fortalezca y te sorprenda, porque lo que viene para tu casa es restauración, y no lo digo por emoción, lo digo porque está escrito. Y ahora, respira, detente, no corras a lo siguiente. Quédate aquí un momento más, en este espacio invisible donde lo natural se encuentra con lo divino. Porque este no fue un video más, esta fue una cita, este fue un altar, este fue Dios susurrándote al oído: no he terminado contigo, no he terminado con tu hijo, no he terminado con tu familia. Porque aún queda semilla en la tierra, aún hay lágrimas que están regando esa promesa. Aún hay oraciones que no han sido respondidas, pero que están sostenidas en el cielo. Y si llegaste hasta aquí, no fue por inercia, fue porque en lo más profundo de tu espíritu, algo te dijo que esta vez era distinto, que este mensaje no era genérico, que tenía tu nombre, que hablaba directamente a tu batalla. Y es verdad, porque este video no fue planeado por un algoritmo, fue planeado por un padre que te ama, un padre que conoce el dolor que has callado, el cansancio que has disfrazado, la fe que casi se te apaga, y que hoy vino a soplar sobre esas brasas para decirte: todavía puedes creer. Así que no te vayas igual, no te desconectes como si esto fuera solo contenido. Levántate diferente, empieza tu cobertura hoy. Lee el Salmo 126 cada mañana, decláralo en voz alta. Menciónalo con el nombre de tu hijo. Escríbelo si es necesario. Cuélgalo en tu casa. Ora con él como si tu vida dependiera de ello. Porque la vida espiritual de tu hijo sí depende de ello. Y cuando el enemigo intente decirte: nada ha cambiado, tú contéstale con palabra viva: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Porque esta promesa es tuya, esta semilla es tuya, este testimonio será tuyo. Porque tú creíste, porque tú oraste, porque tú no te rendiste. Y como último acto de fe, deja tu comentario, que no sea un adorno, que sea una declaración, una oración escrita, un testimonio en proceso. Y luego empieza, porque ahora lo sabes, la restauración de tu hijo empieza en ti. Que Dios te bendiga, que el Espíritu te fortalezca y que este año sea el año del regreso. En el nombre de Jesús. Amén.